y dándote las gracias por esta oportunidad, donde tú permites, Señor, que estemos Podemos ir a otro lugar. más de 2 o 3 congregados por este medio que tú has provisto para estudiar tu santa palabra, Señor. Queremos, Señor, que podamos, que tú nos des el permiso de poder profundizar, de poder recibir esta revelación de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu iluminando el camino y que podamos, Señor, en una forma comprometida estudiarlo, Padre, para así, Señor, poderlo enseñar de igual manera, Padre. Te pedimos que tu bendición esté en medio de nosotros en todo momento durante esta clase y siempre, para la gloria de Cristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, vamos a pasar a la parte número 3. Como siempre, compartimos unos avisos importantes en el chat, que si no está familiarizado con ello, le ruego que por favor lo lea o le tome una foto. Sí, pero vamos a pasar a la parte 3 de profecías escatológicas. Como se han dado cuenta, en este módulo estamos haciendo un estudio diferente a lo que fueron la parte de los símbolos de Apocalipsis. En los símbolos de Apocalipsis estudiamos 75 de ellos y les estoy preparando 25 más que les voy a enviar, que no tienen que hacer tarea, pero para que los tengan. Ya los tengo casi listos, estoy trabajando en ellos. Pero acá no estamos estudiando 100 profecías. Acá lo que estamos es aprendiendo el valioso contenido de estas profecías y cómo su estudio nos permite conocer el cumplimiento de las mismas, aun cuando éstas todavía no se hayan manifestado. ¿Y por qué estamos estudiando? Y estoy en la introducción de la clase de hoy, creo que ya ustedes lo saben. ¿Y por qué estamos estudiando estas profecías de esta forma? Porque el propósito no es el nosotros conocer los misterios de Dios para sentirnos que tenemos una revelación superior a otras personas. No. Pero es para poder disfrutar el contenido de la palabra de Dios con una fe de mayor profundidad. Me explico. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros podemos penetrar la palabra de Dios a esas aguas profundas, la palabra de Dios cobra vida y nos lleva a una fe mayor que la que se obtiene a la orilla. Por lo tanto, cuando estábamos estudiando la simbología apocalíptica, estábamos aprendiendo el lenguaje de los símbolos, cómo se habla en la Biblia simbólicamente, qué quieren decir estos símbolos. En las profecías escatológicas, aunque también estudiamos símbolos, por supuesto,
profecía, por no decir toda profecía, tiene algo de simbólico, el propósito es diferente. El propósito es poder ver con claridad algo que va a suceder y que no sabemos exactamente cómo va a suceder, pero que sí podemos ver esa revelación preciosa de los atributos de Dios, como la soberanía de Dios, como la omnisciencia de Dios, como la omnipotencia de Dios, como el Dios fiel y verdadero que cumple sus promesas. Y aunque no podamos enseñar estas profecías a la iglesia de Cristo con exactitud, porque nadie es dueño de la revelación de Dios, como vamos a ver en el estudio de hoy, y se lo voy a explicar por la palabra. Nadie tiene todos los misterios de Dios, ni nadie va a saber exactamente como paso 1, paso 2, paso 3. No. Nadie va a saber eso por mucho que estudie las profecías escatológicas. Lo que sí hace este estudio es permitir que nuestra fe se goce, que haya un regocijo espiritual dentro de nosotros, que haya una lluvia fresca de esa presencia de Dios manifestándose, mostrándonos lo grande que es Dios, lo real que es su palabra, y que va mucho más allá de cualquier argumento que un ateo pueda exponer. Amén. Así que, teniendo esa introducción, vamos a ir hoy a la primera profecía escatológica de la cual vamos a estudiar en esta clase, que se encuentra en uno de los profetas menores, Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Sofonías 3:9. Estas profecías, probablemente en este estudio me he concentrado en 5 profecías claves para que podamos profundizar en ellas. Y pienso que de estas profecías quizás 2 o 3 de ellas sean nuevas para ustedes, por lo menos en la interpretación. Y pienso que esta es una de ellas. Así que por favor, prestemos mucha atención, porque aunque usted lleve muchos años en el Señor o en el ministerio, quizás no ha estudiado esta, y es muy importante. La voy a leer en Reina Valera 60, así que es la versión que usamos con mayor frecuencia. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Aleluya. No sé por dónde empezar aquí, pero esta profecía que tiene que ver con el milenio, con los 1000 años de Cristo y posiblemente también con la eternidad, habla de que el Señor va a devolver, eso quiere decir restaurar, a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Si usted lee esto rapidito, así, sin estudiarlo, rapidito, sin leer lo que yo escribí acá, así rapidito, y no lo tiene que contestar, solamente en usted mismo,
esto se puede escuchar como una bonita promesa de Dios. Y usted puede leerlo y decir, eso quiere decir que Dios nos va a santificar, que nosotros ya lo vamos a poder alabar a Él sin pecado y que va a ser bonito porque todos los pueblos lo vamos a alabar, ¿cierto? Esa es la primera interpretación así, por lo menos que a mí me viene. Es la primera interpretación de esa forma. Quizás a ustedes le viene diferente, pero creo que puede ser así en algunos casos. Pero cuando entramos en esa profundidad bíblica, en esa penetración de la palabra, como el que está entrando en esas aguas mar adentro, vemos algo más. Vemos que esta profecía sugiere una unificación lingüística. Y por favor, en sus apuntes, yo quiero que usted tenga esto, porque aunque yo se lo comparto en la clase, yo quiero que usted lo tenga bien presente. ¿Por qué? Porque recuerde que a Dios no se le escapa nada, como se dice comúnmente. Dios, el plan de Dios es tan perfecto, y por eso yo les hablaba de cómo la palabra dentro de este estudio nos hace crecer en fe. Porque aunque la Biblia fue escrita por lo menos por 40 autores diferentes, y a través de tantos años de diferencia entre un autor y el otro, el Señor va uniendo todo como un rompecabezas. Los que les gusta armar esos rompecabezas de 10,000 piezas. Y el Señor lo va poniendo todo junto. Exacto, mi amado Pastor Hugo, un solo lenguaje universal. ¿Y sabe por qué? ¿De dónde viene esto? Porque originalmente en la tierra se hablaba un solo lenguaje. ¿Y qué sucedió? ¿Cuándo se terminó ese lenguaje? ¿Cuándo dejó de ser uno solo? Cuando la Torre de Babel, ¿se recuerdan? Y que dice la palabra de Dios que el Señor les confundió las lenguas y que se dividieron, porque se juntaron los que se podían comunicar en su propia lengua, los que se entendían. ¿Y cómo sabemos que esta profecía nos está hablando de la restauración? Y es una profecía escatológica, ¿por qué? Porque tiene que ver con los últimos tiempos. Tiene que ver con el tiempo del milenio, con el tiempo de los 1000 años de Cristo en la tierra. Así que cuando vayamos a hablar el idioma, no va a ser español o inglés o francés o árabe o hebreo, va a ser un nuevo idioma en el que todos nos vamos a entender. Y va a ser tan poderoso como lo fue cuando el Señor confundió las lenguas en Babel, que sucedió así. No es que hubo un tiempo de desarrollar gramática, la gramática vino después. Primero vino el idioma y después vino la gramática. Y eso lo compartan también los antropólogos lingüísticos, los que se ocupan de averiguar el nacimiento de los diferentes idiomas. Ellos siempre dicen que primero viene la parte hablada y después viene la gramática, lo cual tiene lógica, ¿verdad? O sea, tengo yo que comunicarme de alguna manera para después decidir de qué manera establezco las reglas de la gramática. Pero esto sucedió en un instante, y esta profecía sugiere
que va a volver a suceder de la misma forma. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos. Devolver quiere decir algo que ya se tuvo en una ocasión. Y dice, pureza de labios, de labios. Ahora, esta pureza de labios representa dos aspectos. Representa el aspecto lingüístico y representa el aspecto espiritual. ¿Cuántas veces cuando usted ha ido a predicar, usted no le ha pedido al Señor, Señor, pasa carbón encendido por mis labios? Que es que lo que dijo Isaías, lo que Isaías le pidió al Señor. ¿Por qué? Porque queremos hablar palabra de Dios y no palabra de hombre. Y le estamos pidiendo al Señor que permita que nuestros labios, queriendo decir nuestra boca, hable palabra de Dios. Esa es la parte espiritual. Pero también está la parte lingüística, porque lo que yo voy a hablar es bajo la guianza del Espíritu, porque esa es mi oración al Padre, pero a la misma vez voy a hablar con palabras de un idioma que aprendí, sea el idioma español o sea otro, es un idioma que aprendí. Así que esta profecía nos muestra un misterio. Y ahora como me dijo el pastor César un día, que le hicieron una pregunta y lo corcharon, me dijo el pastor César, bueno, para que no nos corchen, cuando nos pregunten qué idioma vamos a hablar en el futuro, no va a ser ninguno de estos idiomas que tenemos ahora, va a ser un idioma universal. Amén. Amén. Sí, mi hermana Rubia, me imagino que en los estudios previos que usted ha tenido, estudió esa parte de la lingüística en antropología y se nos enseña así, de esta manera. Ok, vamos entonces a continuar. Déjeme porque quiero traerle un poquito más sobre esto. Vamos a ir al contexto de la profecía. Bueno, si leemos a Sofonías capítulo 3, Sofonías tiene una mezcla de advertencia o advertencias, porque es más de una, de juicio de Dios, pero también con promesas de restauración. Esto es muy típico de las profecías. Muy rara vez usted va a encontrar profecías que solamente envuelva promesa. Acá nosotros vemos cómo el libre albedrío que Dios nos entregó se marca en la Biblia en tantos lugares, porque las profecías advierten de juicio. Y la razón que advierten de juicio es porque es un llamado al arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentíos significa una decisión. Yo no me puedo arrepentir de algo si yo no tengo decisión de arrepentirme. Si yo pido perdón en forma obligada o porque yo he sido programado a pedir perdón, eso no es arrepentimiento. Saúl pidió perdón, pero no fue arrepentimiento,
porque no lo hizo de corazón, lo hizo de conveniencia. Así que no puede existir arrepentimiento si yo no tengo la decisión de arrepentirme. Cuando Jesús comenzó a predicar, el primer mensaje de Jesús, si ustedes lo buscan después del ayuno, fue: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El mismo mensaje de Juan el Bautista fue el mensaje de Jesús de Nazaret, del Mesías. Y en el contexto de la profecía de Sofonías, si comenzamos a leer desde el principio del capítulo 3, vemos estas advertencias de juicio de Dios. Pero también nos encontramos con esta preciosa promesa que acabamos de leer. Por lo tanto, también podemos entender que esta profecía está hablando de que el juicio de Dios es inevitable, que va a suceder, porque no todo el mundo se va a arrepentir y por lo tanto va a suceder. Pero también es inevitable que las promesas de Dios se van a cumplir, que la restauración de Dios se va a cumplir. Así que encontramos hacia el final, en el periodo escatológico, encontramos ambos resultados. Encontramos el resultado del juicio y encontramos el resultado de las promesas. Correcto. El juicio de Dios lleva consigo un arrepentimiento. Esa es la forma de librarnos del juicio. Cuando las personas se acercaban para ser bautizadas por Juan el Bautista les preguntó: oh generación de víboras, ¿quién les ha enseñado del juicio por venir? O sea que el arrepentimiento es la respuesta de poder nosotros ser libres del juicio o de la condena del juicio. ¿Okay? Así que cuando vemos el contexto de esta promesa, estamos viendo, esto es bien importante que usted lo tenga en sus apuntes, de igual manera, estamos viendo en el contexto que es inevitable que el juicio se cumpla, pero también es inevitable que la restauración de Dios se cumpla. O sea, la restauración de Dios va a suceder o con nosotros o sin nosotros. Mejor es que suceda con nosotros, pero se va a cumplir. No hay quien detenga esa restauración. Y ya se cumplió en Cristo Jesús. A ver, Pastor César me hace una pregunta. ¿Es posible deducir si esa restauración a la lengua pura es al inicio del milenio o después del juicio final? Aquí es donde vienen, amado siervo, aquí es donde vienen esos misterios de Dios tan grandes. Porque algunas personas hablan de que a la llegada de Cristo en el milenio va a comenzar ese juicio del trono blanco de Dios. Otros hablan que al final del milenio es que va a comenzar, lo cual yo me inclino a eso porque ahí es cuando Satanás va a ser suelto por última vez. Y recuerden que cuando él sea suelto todavía él va a tentar a las vidas. Y al tentar a las vidas,
todavía van a quedar personas pendientes para ese juicio y el Señor no va a hacer dos juicios finales, es un solo juicio final. Claro, Gog y Magog se refiere también a eso después de la gran tribulación, pero es lo que estamos hablando, que será más bien al final del milenio, pero nadie, o sea, no hay una certeza que diga va a ser con la llegada, y yo acá se lo pongo en la clase, puede ser con la llegada de Cristo cuando Él viene a hacer justicia y a reinar, o puede ser al final del milenio. Pero en cuanto a la lengua y en cuanto al idioma universal, pienso, basado en esta profecía, que va a ser al comienzo del milenio, porque recuerde que Cristo va a gobernar a todas las naciones y esta profecía habla de todos los pueblos. No habla de, mira cómo dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos. Habla de todos los pueblos. Entonces, si Él va a gobernar a todos los pueblos como su rey, porque Él no va a ser solamente el rey de Israel, Él va a ser el rey de todos los pueblos. Ya olvidémonos de la palabra países, hablemos de pueblos, que el pueblo va más allá de un país, porque si digamos que usted nació en Estados Unidos de América, pero sus padres vienen de otro país, como en el caso mío, yo no me considero solamente de un país, yo me considero de dos países o de más de mis antepasados. Entonces, ya hablemos lo que es pueblos. Él va a ser el rey de todos los pueblos. Puede ser que en ese momento se manifieste esta lengua única. En el milenio va a hablar como el rey David. El comentario que hace nuestra hermana Rubia también tiene base, pero el hecho de que Jesús sea descendiente de David y que se cumpla la promesa de David, no quiere decir que el Señor va a hablar el idioma de David, porque aún ni siquiera Jesús habló el idioma de David. Jesús hablaba en arameo y David hablaba en hebreo. Entonces, no es tanto el idioma. Lo que se cumple es la línea y la promesa de la línea, de la descendencia, la promesa que Dios hizo, pero no tanto del idioma. Aparte de eso, ustedes saben que el español que nosotros hablamos hoy día no era el español que hablaban nuestros tatarabuelos por allá por el siglo XVII, por el año 1600 y tanto. Era un español totalmente diferente. Uno lo lee y parece que está leyendo portugués o está leyendo otra cosa, porque el idioma va cambiando, ¿sí? Así que cuando Cristo venga, pues no sabemos exactamente qué tipo de español va a ser, pero yo no me tengo que preocupar por eso, porque va a haber un nuevo idioma, lo más probable, un nuevo idioma. Muy bien, sigamos, porque tengo mucho más que cubrir y creo que hablemos un poquito del concepto de lengua pura en cuanto a lo espiritual. Como les dije, aquí hay un paralelo con Isaías 6. Isaías 6 pide que el Señor pase carbón encendido por sus labios para ser purificado, para predicar la palabra de Dios. ¿Qué quiere esto decir? Que estos labios puros o lengua pura también se refiere a que la adoración y comunión de los pueblos será porque vendrá de un corazón que desea adorar, no que es obligado a adorar. Miren, en la profecía
dice, volvamos acá, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Leyeron esa parte? Para que les sirvan de común consentimiento. Dentro de las profecías que estamos leyendo hoy y que yo les voy a enviar por escrito, me he concentrado más en la parte del milenio, o casi a la entrada del milenio, ¿sí? Y una de las cosas que vemos es que al llegar Jesús, aunque no se haga el juicio final, todos aquellos que son enemigos de Dios van a ser ajusticiados, queriendo decir, no van a compartir de ese milenio. Se le va a dar una oportunidad al pueblo, como se le va a dar una oportunidad al pueblo de Israel cuando el Señor se presente a pelear por ellos en la gran batalla final, en el Armagedón, en la gran batalla final, que el Señor se presente, se le va a dar una oportunidad para que el pueblo lo reconozca y se le va a dar una oportunidad, se sobreentiende que el Señor no hace acepción de persona y que todos los pueblos van a tener esa oportunidad. Pero también esta profecía está diciendo que todos los que queden van a servir de común consentimiento al Señor. Ahora esto nos da una luz de cómo va a ser esa convivencia en esos 1000 años. Recuerden que ya Satanás no va a estar suelto para tentar. Entonces quiere decir esta profecía que va a haber una adoración y comunión de común acuerdo en todas las naciones hacia Cristo, hacia el Señor, hacia nuestro Dios. Va a ser en común acuerdo. Ya les hablé sobre la Torre de Babel y ahora ya les hablé sobre la dimensión escatológica de una unidad global en la adoración. Acá en la clase escrita yo incluyo más material. La hermana Diana hace una muy buena pregunta. Que será genuino y sin interrupción del enemigo. Sin interrupción del enemigo, sí, 100%. Que será genuino los que queden en la tierra para pasar a ser parte del milenio, no van a vivir 1000 años. Van a ser aproximadamente 100 años, según lo que vemos en la Biblia. Nosotros sí, los que ya tengamos nuestro cuerpo glorificado, vamos a vivir para siempre. Y vamos a estar todos los 1000 años con el Señor acá. Pero de los que hayan quedado acá en la tierra vivos, cuando el Señor venga y el Señor gobierne sobre estos pueblos, recuerden que nosotros vamos a pasar a ser reyes y sacerdotes. Algunos vamos a gobernar en diferentes posiciones. Gobernar quiere decir en logística, en orden, como cuando hoy existe un alcalde o cuando existe un gobernador o un presidente, etcétera. Y otros vamos a ser sacerdotes, que vamos a estar llevando al pueblo en adoración a Dios. Y vamos a estar llevando al pueblo en lo que es esa vida espiritual. Pero ellos van a seguir teniendo vida como la tienen hoy día, pero sin la tentación del pecado. Y van a nacer niños, pero sin la tentación del pecado. Ahora, que algunos no van a cumplir con el Señor, también es muy posible. Y también ellos no recibirán la salvación, porque será ahora otro tipo de dispensación. El milenio es otra dispensación. Dispensación quiere decir forma de cómo Dios trata con el pueblo para que el pueblo sea salvo. Así, de que si será genuino, sí. O sea, originalmente será genuino. Dice la palabra que será todos en el mismo sentir.
en el mismo sentir, sí, la dispensación del reino. Esa es lo que confunden los testigos de Jehová cuando hablan del reino, pero sí, está la dispensación del milenio o del reino de Cristo aquí en la tierra, de esos 1000 años. Así que, estimada sierva de Dios, sí, será genuino y sin interrupción del enemigo, pero con esa observación que le acabo de hacer. Que continuemos, porque el tiempo avanza. Vamos a ir ahora, voy a avanzar acá a la segunda. Vamos a ir ahora a la transformación de las armas en herramientas agrícolas. Por cierto, lo de la pureza de labios o pureza de lengua, por curiosidad, ¿cuántos ya habían estudiado esa profecía para saber, tener aquí en contexto? ¿No? Ok. Entonces veo que la mayoría, creo que todos, ¿no? Creo que todos no habían estudiado. Muy bien, eso es parte del propósito de la clase, de que antes de terminar este módulo podamos también cubrir profecías escatológicas importantes. Yo estimo que esa es una muy importante. Bueno, ¿quién le dice a Dios que una de sus profecías no es importante, no? O sea, todas las profecías de Dios son, perdóname Señor, perdóname, hablé mal ahí. Lo que quiero decir es que profecías que no son conocidas, pero que también hay que conocerlas, porque son muy valiosas. Para mí esta es una profecía muy valiosa. Esta de la transformación de las armas en herramientas agrícolas, ¿ya la habían estudiado? Vamos a ir allá, vamos a ir a Isaías 2:4. 2:4. Es así, mi hermano César, ok. Vamos a ir ahí, a 2:4. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Por eso Él es Shalom o Salem, el Rey de paz. Porque estamos hablando de que en esta profecía de que no habrá guerra porque no habrán instrumentos de guerra, no habrán ejércitos, no habrán personas que se adiestren para la guerra, se acabarán los juegos de guerra. Los países dejarán de fabricar armas y de inventar armas de destrucción. Y según esta profecía, se fundirán todas estas armas para ser usados, eso con lo que se fundan o se conviertan para ser usados en lo que Dios estableció originalmente. ¿Qué Dios estableció originalmente? Que el hombre trabajase la tierra, que labrase la tierra y que viviera del fruto de la tierra. Así que esta profecía, y vamos a entrar ahora en un análisis más profunda, pero esta profecía habla también de una restauración de la relación del ser humano con la tierra. Recuerde que aunque esta tierra va a ser destruida, porque es una tierra que está viciada de pecado y ya no es un lugar donde podemos vivir para siempre por ello, porque
quedó mucha sangre acá, quedó mucho dolor en esta tierra, porque la tierra gime con dolores de parto, pero el Señor quiere también una restauración de nuestra relación con la tierra, con el planeta que Él hizo para nosotros. Así que en sus apuntes también tengan esta observación, que cuando dice que se volverán sus espadas en reja de arado y sus lanzas en hoces, está hablando de el trabajo de la tierra. ¿Y por qué? Porque precisamente las guerras han destruido la tierra. Las armas, mayormente las consecuencias de lo que vivimos en la época industrial y en la época actual es por la ambición del hombre en ser superior a otras naciones y en conquistar y someter a otras naciones para aumentar sus riquezas. Y el ser humano ha venido haciendo esto desde que Caín mató a Abel. O sea, esto es algo que viene desde siempre, pudiéramos decir, desde que comenzó el pecado en la tierra. Y cada día la carrera armamentística va destruyendo más la tierra. En lugar de nosotros usar recursos naturales para vivir en bien, para avanzar en tecnología de bien, como de medicinas o de mejorar la calidad del aire o de que más personas puedan tener alimentos, no que se los regalen, pero que lo puedan trabajar y alimentarse, se usan los recursos para mal. Si usted mira, y no estoy hablando de política, estoy hablando de realidades, si usted mira el porcentaje del presupuesto, por ejemplo, de los países como China, como Estados Unidos, como la Unión Soviética, como Rusia y diferentes lugares así, ustedes ven el porcentaje que se gastan en armas. Es increíble, con eso se pudiera alimentar el mundo entero 3 y 4 veces, o sea, nos sobraría la comida, habría tanta abundancia de comida que no sabríamos qué hacer con ella, de la abundancia de alimento que existiría, ¿sí? Y no estoy exagerando, usted puede investigarlo, usted puede empezar por Google y investigar cuántos son los trillones de dólares que se gastan anualmente en armas. Lo que esta promesa está diciendo es no solamente que va a existir paz, sino que esos recursos, eso es lo que está diciendo directamente, no es ni siquiera implícitamente, que los recursos de guerra se van a usar para la tierra. Ahora, analice esto, por favor, analice esto. Imagine un mundo, en este mismo mundo, donde ya no hay que invertir nada en guerra y todos esos recursos se pueden invertir en la tierra. ¿Qué es lo primero que sucedería? Pues ya no habría escasez de trabajo, porque no solamente sería trabajo de tecnología, sino que se usaría la tecnología para mejorar la calidad de agua, para mejorar la calidad de la tierra, del alimento que consumimos. Ya no tendríamos que hacer que un poquito de tierra produzca tanto, ya podríamos comer más ese alimento orgánico, original, que la tierra nos dio, que la tierra que Dios nos regaló, nos dio y que el hombre ha dañado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sería tan bonito el poder reflexionar. Y vuelvo, no hablo de política y no digo de que
es malo de los ejércitos. Estoy hablando de la promesa de Dios. Reflexionar el tipo de mundo en que vamos a vivir con el Señor. Porque no es que vamos a dejar de trabajar. El trabajo no es un castigo. El trabajo ya existía antes del pecado. Ya Adán trabajaba la tierra antes del pecado. El tener bienes no era malo. El no compartir es lo malo. El egoísmo. El hacer sufrir a otros para uno tener. Pero el uno tener no es malo. Así que ese es el mundo del Rey de paz, del Rey de justicia. Y esta profecía tiene más significado que solamente el que interpretamos de que será un tiempo de paz. No, es mucho más de ahí. Por eso es que cuando acá yo les doy también un estudio de significado teológico, ¿sí? Donde les explico en más detalle lo que les he comentado en la charla que les estoy ofreciendo en este día, ¿sí? También cuando nosotros hablamos de militares, es muy diferente el que existan personas que mantengan orden a que existan militares. ¿Por qué los países democráticos no están de acuerdo de usar a los militares para problemas civiles? Porque el militar no es entrenado para traer orden. El militar es entrenado para matar. Por muy triste que eso se oiga, esa es la verdad. El militar no resuelve el problema arrestando a la persona. El militar lo resuelve matando a la persona. Entonces, el que ya no existan militares no quiere decir que no va a existir un orden, porque Dios es un Dios de orden. Pero ese mismo pueblo que se le va a llevar en adoración a Dios, se le va a enseñar. Recuerde que nadie nace sabiendo. Y van a nacer niños en ese tiempo. Pero esos niños se les va a educar en lo que es vivir respetándonos los unos a los otros. Y ya no va a estar Satanás para tentarlos al mal. Así que ellos van a poder recibir la enseñanza en obediencia. Yo creo que en la mayoría de los países, por no decir en el mundo entero, porque tengo la esperanza que todavía en algunos países se enseñen cívica, educación de decir buenos días, buenas tardes, de pedir permiso, de decir gracias, pero ya en la mayoría de las escuelas ya eso se dejó de enseñar, esa clase cívica. Pero esto existirá. Así que esta promesa envuelve mucho más que un tiempo de paz. Es una promesa que tiene trasfondos porque habla de que ya no existirán los militares. ¿Sí? Así que tenemos que comprender esa perspectiva sobre el milenio. Ahora, cuando usted esté enseñando, recuerde que una maestría le prepara a usted no en una amplitud de conocimiento, sino también lo prepara a usted para ser maestro de maestros. Por eso es que se llama maestría. Así que yo siempre tengo que incluir en la clase cuando usted esté enseñando. Y en esta parte, cuando usted esté enseñando sobre cómo será el milenio, si usted está preparando ahora una clase sobre el milenio, estas dos escrituras que acabamos de estudiar sobre profecías escatológicas,
ya ahí tiene clase completa. Por lo menos en esas dos, ya ahí tiene una clase completa de cómo viviremos en el milenio. Porque se nos habla mucho de la promesa del milenio, igual que se nos habla mucho del cielo, pero quedan preguntas. ¿Y cómo será cuando estemos en el cielo? ¿Y cómo será en esos 1000 años cuando vivamos con el Señor? Ahora, vuelvo a la introducción de la clase. No vamos a saber todos los detalles. Son misterios de Dios, pero esto nos ayuda a crecer en fe. Amén. Continuemos, el tiempo avanza, quiero cubrir más. Vamos a ir, no, ya me pasé, a ver, acá, la tercera, acá, el misterio de los 7 truenos, es la tercera profecía escatológica que estamos estudiando en esta clase. El misterio de los 7 truenos. Esta quizás sí lo han leído varias veces, pero posiblemente no lo hayan estudiado porque es un misterio, no tiene explicación. Entonces, como no tiene explicación, usualmente cuando se está estudiando escatología, se estudia por arribita. Pero yo quiero hoy estudiarlo un poquito más profundo con ustedes. Leamos el versículo. Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. Apocalipsis 10, 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Ese es Juan hablando. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Por qué Dios va a permitir que Juan escuche lo que las voces de los 7 truenos dijeron y lo entienda al punto que lo iba a escribir, pero luego no permite que lo escriba, pero sí permite que escriba lo que sucedió? ¿Por qué? Dios no hace las cosas por hacerlas. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Así que vamos a ir al contexto. Vamos a ir al contexto de Apocalipsis 10. Estos 7 truenos se encuentran entre la 6ª y la 7ª trompeta. Y nosotros vemos entre la 6ª y la 7ª trompeta que cada una de estas trompetas significa un juicio de Dios. Así que en Apocalipsis 10:7 se habla del cumplimiento del misterio de Dios que está cerca. Y esto también tiene que ver con el milenio, porque después de la 7ª trompeta viene el milenio, viene la llegada de Cristo a la tierra. Así que los truenos en la Biblia generalmente simbolizan la voz de Dios.
sí simbolizan la presencia de Dios, pero significan que Dios está hablando. Recuerden cuando el pueblo estaba en el desierto y se escuchó la voz de Dios como un trueno. O sea, el trueno significa esa voz de Dios, ese poder de la voz de Dios. Este poder de la voz de Dios está revelando un misterio o misterios de Dios. Así que vamos, ya que lo tomamos en ese contexto de Apocalipsis 10, que está entre la sexta y la séptima trompeta, o sea, está entre el penúltimo y el último juicio y la venida del Mesías, la segunda venida del Mesías, vamos entonces a estudiar un poquito sobre el misterio de Dios, el misterio de los 7 truenos. No vamos a saber el misterio, pero podemos por lo menos tratar de recibir el mensaje de por qué Juan lo trae, por qué Juan habla de que esto sucedió, cuál es el propósito detrás de ello. Si Dios dice a Juan, si Dios le dice a Juan, no lo escribas, podemos entonces interpretar esa orden como un silencio divino. Atención, usted dirá, pero es que hubo una voz y se escuchó y fueron 7 truenos. ¿Cómo es un silencio? Se interpreta como un silencio. No dije que era un silencio, se interpreta como un silencio por cuanto Dios detiene a Juan a que diga lo que él escuchó de esas voces. Y podemos entonces entender que Dios no desea que nosotros tengamos todo el conocimiento del fin de los tiempos. Que dentro del plan de Dios, aunque ya el plan está completo, el Señor no desea que la revelación incluya hasta los más mínimos detalles, pero que sí tengamos la revelación del plan de Dios, pero no del mínimo de detalles, pero que el Señor sí quiere que nosotros sepamos que el plan de Dios está completo hasta los últimos detalles. ¿Se comprende ese punto o hay duda? Déjenme leer acá los comentarios de ustedes. Amén. Ok, hay la hermana Alicia, sierva de Dios. ¿Cómo el apóstol Juan pudo sellar las cosas que dijeron los 7 truenos si no las escribió? Ajá, vamos a hablar de eso un poquito, de sellar. Vamos a hablar de eso ahora un poquito, ¿sí? Ok, pero quiero saber si hasta aquí estamos entendiendo lo de la parte del silencio o si lo que he dicho está confuso. Y si está confuso me lo dicen con toda sinceridad, ¿sí? Mi hermano Manuel me dice, esto quiere decir que el tiempo no sería más. Quiere decir que dentro de ese tiempo, entre la sexta y la séptima trompeta, hay un espacio
de unos acontecimientos dentro del plan, pero no ha sido revelado a nosotros, no ha quedado revelado. Lo que quiere decir que el Señor está revelando todas estas profecías, nos está dejando saber todos estos misterios, pero que aún así hay ciertos misterios que Él se guarda por un propósito en específico, pero que ya está. No es que va a estar, no es que Él lo va a trabajar, ya está. Okay. La hermana Alicia hizo una pregunta muy importante de la que yo voy a hablar. Déjenme ver aquí la hermana Diana. Y si Juan lo escribió entonces, y si Juan no lo escribió, entonces ¿cómo sabemos de estos escritos de los truenos? No, Juan escribió lo que sucedió. Juan escribió que sí existieron los truenos, que sí existieron las voces, que sí entendió lo que dijeron esas voces, pero que no lo escribió porque Dios se lo prohibió. ¿Okay? Ahora, la parte que queda pendiente es lo de sellar, ¿okay? Sí, hay espacios en Apocalipsis de un juicio a otro, y hay cosas que no necesariamente están en un orden cronológico. Todo eso es parte del misterio de Dios. Sí, el hermano Manuel nos dice que en el libro de Daniel también se sellaron profecías. Por eso vamos a hablar lo que es sellar. Lo vamos a hablar ahora en un momento. Ok, vamos a continuar aquí antes de ir a esa parte de sellar y ahora lo hablamos. Otro aspecto que tenemos que considerar es cómo Dios revela su voluntad, cómo Dios revela sus misterios. Si vamos a Daniel 12, ahí vemos lo que el hermano, nuestro estimado hermano Manuel estaba diciendo, que ciertas visiones que Daniel tuvo también fueron selladas hasta un tiempo final. Entonces, vemos una correlación entre lo que indica Daniel y lo que indica el Señor sobre estos truenos. Quiere decir, no, mi hermano Manuel pregunta si la Biblia no está escrita cronológicamente. No, mi hermano Manuel, la Biblia no está escrita cronológicamente. La Biblia está escrita por temas. Por ejemplo, los primeros escritos más antiguos de la Biblia no es Génesis. Se cree que es Job, el más antiguo, y sin embargo Job no está ni siquiera entre los primeros libros. Sí, igual sucede con los evangelios, igual sucede con los libros proféticos, igual sucede con Apocalipsis. No es que es un orden de esto viene primero, esto viene segundo, no. Está todo mezclado y pueden suceder cosas que aparecen a lo último y que vienen primero, y cosas que aparecen viceversa, al primero y viene a lo último, ¿sí? Así que por eso es que hay que tener cuidado cuando estamos estudiando profecías. Hay que tener mucho cuidado de investigar por qué sucede esto. Ahora, vayamos al punto que usted me trajo de Daniel. Cuando el Señor selló ciertas visiones, no las sella para que nunca sean reveladas. Las sella para que sea revelado en su tiempo. Esto también nos puede decir que
esto que ha sido sellado, y sellado quiere decir guardado. ¿Qué? Guardado. Recuerden que cuando se tomaba un sobre y se sellaba ese sobre, se cerraba hasta que la persona que tuviera autoridad para romper ese sello lo pudiera abrir. Así que sellado no quiere decir que ya nunca se va a saber. Una buena observación también. Sellado no significa secreto guardado para siempre. Sellado significa que va a estar en esa condición hasta la persona que tenga la autoridad de romper ese sello lo haga. Ok, entonces vayamos a qué podrían ser estos truenos. A mí no me gusta especular, pero lo voy a hacer con mucho cuidado y de una forma muy conservadora. El Señor puede estar guardando esta revelación para las personas que van a pasar por esta tribulación. Quizás el Señor, porque sabemos que el Señor le va a dar oportunidades a las personas que van a estar pasando por la gran tribulación de salvarse. Sabemos, porque en el mismo Apocalipsis vemos que el Señor va a enviar a 2 testigos a predicar. También sabemos que va a haber un ángel que también va a ir por las 4 esquinas del mundo y va a predicar. También vemos que los que no se dejen marcar van a poder ser salvos y mueren como mártires. O sea, que su revelación puede venir en un momento donde estas vidas que estén pasando por la gran tribulación necesiten escuchar esta voz de Dios en ese momento. Puede hablar de juicios adicionales, advertencias, puede hablar de anuncios o de revelaciones de eventos claves que van a suceder en ese momento, en ese tiempo. No lo sabemos. ¿Podemos especular sobre eso? Sí, en esa forma conservadora. En entender que ya Dios va a tratar con esas vidas. Y como va a tratar con esas vidas, se está guardando algo que les va a decir en su momento para ellos. Pero esto es especulación. Esto no lo podemos decir en forma afirmativa. Esto dice esta profecía. Hermana Alicia, ¿quedó claro lo de la parte de que las palabras fueron selladas, aunque no quedaron escritas? No están escritas, pero existen. ¿Ve? Existe. Lo que está sellado es porque existe. Que no hayan quedado escritas en el libro que nosotros recibimos es diferente, pero existe. ¿Okay? ¿Puede hablar de fortalecimiento a los mártires? Sí, se puede especular dentro de eso. Juan, el testigo de algo que fue declarado. Exacto. O sea, Juan nos deja saber esto existe. Él hace esa declaración en la palabra. Esto existe. Y nosotros, como su iglesia, conocemos que existe. Lo que desconocemos es el contenido, porque ha sido sellado.
Muy bien, vayamos al punto número 4. Este sí lo hemos estudiado porque esto está en el famoso capítulo 24 de Mateo, así que ustedes sí lo conocen, pero hoy lo vamos a estudiar un poquito más detallado. ¿Okay? Profecía de la reunión de las águilas, profecía escatológica, la reunión de las águilas, la cuarta profecía que vamos a estudiar hoy. Mateo 24, 28. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Una pregunta, rapidito. ¿Las águilas comen cuerpos muertos? Veo que ustedes me hacen, algunos de ustedes con la cabeza. Ok, me están escribiendo ahora. No, que yo sepa, no. Sí, en México se le dice sopilotes, pero la palabra comúnmente es buitres. Okay. Pero fíjate, acá en la Reina Valera 1960 dice: porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Interesante, pero ustedes tienen toda la razón. Yo nunca he leído en ningún lugar que las águilas comen cuerpos muertos. Así que vamos a estudiar acá. Ok, primero que nada, tenemos que ver sobre esta declaración y sobre los símbolos de cuerpo muerto. Fíjate que está en singular y águilas que está en plural. Aquí hay un discurso que Jesús está trayendo que envuelve también Mateo 24, 13, 14 y Mateo 24, 21 al 24, donde Jesús está hablando de una mezcla de profecías, donde el Señor está hablando sobre la gran tribulación y también el Señor está hablando sobre el regreso, sobre la segunda venida de Él. Cuerpo muerto evoca una escena de desolación y destrucción. Cuerpo muerto es una forma de hablar de que no hay manera de resucitarlo, no hay manera de darle medicinas, sino que representa lo que dice la Biblia cuando dice que la paga del pecado es muerte. Representa un cuerpo que fue a juicio, fue condenado y fue destruido. Y dentro de este contexto en el que el Señor está hablando de la gran tribulación, el Señor está hablando también de su venida. Así que acá en esta profecía estamos viendo cómo marca el Señor que antes de su segunda venida, la tierra va a ser juzgada y condenada y va a pagar el precio. Entonces, eso es diferente al juicio final. Estamos hablando de la condición en que va a quedar la tierra
después de la gran tribulación. La tierra, cuando Cristo venga en su segunda venida para reinar en el milenio, va a encontrar una tierra destruida. Imagínense por un momento, yo sé que ninguno de nosotros estaba vivo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pero lo hemos estudiado, hemos visto fotos y demás. Imagínense por un momento cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, cómo quedó la mayoría de Europa. ¿Cómo quedó Alemania? ¿Cómo quedó Italia? ¿Cómo quedó Francia? Esa desolación, esa tierra seca, quemada, edificios quemados por todas partes. Ahora cuando vamos y visitamos Alemania y vemos a la Alemania restaurada, no nos damos cuenta ni lo que pasó. Imagínense cómo quedó Japón, cómo quedó Hiroshima. Todo eso es lo que está representando el Señor cuando dicen: no crean que cuando yo vuelva a esta tierra, en mi segunda venida, voy a encontrar una tierra verde, con ríos claros, no, va a ser un cuerpo de muerte. Así que si usted quiere añadir esto a cómo va a ser el milenio, lo puede hacer, pero recuerde que por eso también ya no van a haber más fábricas de armas ni ejército, y todo eso se va a invertir en la tierra. ¿Y por qué va a haber que invertirlo en la tierra? Porque la tierra va a quedar muerta, desolada, va a quedar destruida. Ahora, vayamos al símbolo del cuerpo muerto, pero también vayamos al símbolo de las águilas. En el texto del griego original, y esto usted lo puede buscar, esto no es algo que es difícil. Aquí yo le pongo la palabra traducida a como se deletrea en nuestro idioma, es aetoi. Ok, acá lo voy a agrandar, déjeme ver si lo puedo, déjeme ver que puedo venir aquí porque quiero que lo vean bien. Ahí está. A-E-T-O-I, I latina, ¿sí? A-E-T-O-I. Que esta palabra en el griego original puede referirse tanto a águilas como a buitres. Usted sabe que cuando estamos estudiando cómo se hace una exégesis bíblica, y esto usualmente se estudia en hermenéutica bíblica, aprendemos que es necesario ir al idioma original y ver si la palabra original tiene más de un significado. Por ejemplo, la palabra, cuando se habla de los hermanos de Jesús, esa palabra también puede interpretarse como los parientes de Jesús. ¿Okay? Y eso es algo que los católicos dicen que se estaban refiriendo a los primos y no a los hermanos en sangre, porque la palabra puede también usarse como pariente. Es como cuando María fue a ver a su prima Elizabeth, así dice la Biblia, Elizabeth, no Isabel, Elizabeth. Esa palabra prima se refiere también a pariente. ¿Okay? Entonces, aetoi se refiere a águilas o a buitres. Esto es importantísimo porque en la cultura
Los buitres eran símbolos de juicio, muerte y destrucción. Así que lo más posible es que Jesús usó la palabra ateoi o lo predicó en arameo, y cuando lo escribió, cuando Mateo lo escribió, quiso decir buitre, no quiso decir águila. Aquí se alinea más a lo que es esta profecía. Ahora, esta profecía tuvo un cumplimiento parcial sobre el pueblo judío. Y es que las profecías también pueden referirse a más de un evento a la misma vez. Por ejemplo, cuando hablamos sobre la lengua pura, al principio, yo les incluyo en la clase por escrito lo que pasó el día de Pentecostés. Porque el día de Pentecostés, cuando los 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo y vino sobre ellos lenguas como de fuego, ellos comenzaron a hablar en un idioma que todo el mundo lo entendía. O sea, personas de otras lenguas, de otros idiomas que estaban visitando el lugar, los entendían. Entonces, ahí hubo una parte de la profecía cumplida en un pequeño lugar, porque habían personas de diferentes pueblos y los escucharon y los entendieron y alababan a Dios. Pero esa no es la profecía completa que va a ser cumplida, lo entendemos claramente. Pero sí podemos ver un destello de esa profecía, una parte de ese cumplimiento. Necesito poner en silencio, por favor, los micrófonos. Ok, gracias. Ok, entonces, ¿me están escuchando, cierto? ¿Sí? Ok, perfecto. Continúo. Entonces, cuando vino la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ahí vimos un poquito de cómo va a ser esta desolación, porque Jerusalén fue avasallada, destruida, arruinada, el templo cayó, pero se va a cumplir hacia el final, antes de la segunda venida de Jesús. Bien, y si tienen eso, si está bien con eso, voy a ir a la última, y en esta nos queda muy poquito tiempo, pero esta es otra que sí se ha estudiado mucho, pero que yo la traigo porque su significado ha sido muy controversial, y es el sellado de los 144,000. Ha sido controversial no solamente por los testigos de Jehová, que ellos dijeron que 144,000 de ellos se iban a salvar y nadie más y cosas así. No, ha sido controversial también dentro de las diferentes denominaciones cristianas. Pero yo les voy a cubrir por arribita lo que yo quiero que ustedes después estudien a profundidad cuando yo les envíe las clases por escrito. Vamos a ir al versículo Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Miren, mis amados hermanos, yo realmente no creo que el estudio de la teología es para complicar la palabra de Dios. Yo no creo que Dios da su palabra
para que las personas se compliquen tanto la vida en recibir su palabra. Que el Señor trae la Biblia no en forma cronológica, y que una profecía puede tener más de un significado, y que una profecía puede venir antes y significar algo después, o viceversa. Sí, ¿por qué? Para que los ateos y el mundo no puedan recibir la revelación que recibe la iglesia del Señor con el Espíritu o por medio del Espíritu Santo. Pero tampoco es tan complicado para que los que tenemos al Espíritu Santo vivamos contendiendo sobre la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí. Y el número de los sellados, 144,000 sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel. Yo no le veo nada complicado a esto, porque me dice a mí que los 144,000 son de las 12 tribus y que son de la casa de Israel. O sea, ¿dónde está la complicación? Es que yo no lo puedo ver. Vamos a hablar también de la palabra sellados, ¿okay? También qué quiere decir esta palabra en este contexto. Cuando habla de las 12 tribus, ¿por qué vienen? Claro, 12,000 por cada tribu. Así de sencillo. Miren lo fácil que es la matemática. 12,000 por 12, 144,000. Ahora, ¿por qué viene la complicación? Porque ¿cuántas tribus se conocen hoy día que existen de Israel? Hoy día. ¿Quién me puede decir cuántas tribus se conocen hoy día? Exacto, hermana Alicia. Una. ¿Y cuál es esa? ¿Cuál tribu es esa? La tribu de Judá. Correcto. Ahí está. Entonces, como se conoce una sola tribu y todas las otras tribus, la de Rubén y todas las otras tribus desaparecieron porque se mezclaron, ahora vienen los teólogos y dicen, no, él no está hablando de las 12 tribus porque no existen las 12 tribus. Y yo les pregunto, ¿Dios acaso no es capaz de haberse guardado un remanente de cada una de estas 12 tribus y traerlas? ¿Acaso no tenemos la profecía de Ezequiel 37 del Valle de los Huesos Secos, donde los huesos están secos de gran manera? Y por cierto, o como se dice en Perú, por si acaso, Ezequiel 37 está hablando de la casa de Israel, no está hablando de nadie más, está hablando de la casa de Israel. Y de la casa de Israel dice el Señor que Él va a levantar los huesos y que va a ser un ejército grande. Y van a ser huesos secos y secos en gran manera. Así que, aunque es verdad que hoy día queda una sola tribu que nosotros conozcamos, yo estoy seguro que de los 4 rincones de la tierra, porque el pueblo judío fue dispersado por el mundo entero, y Hitler contribuyó a esa última dispersación tan grande que fue hasta el continente americano, porque hay judíos en Suramérica, en Norteamérica, en Asia, en el mundo entero. Yo estoy seguro que el Señor se puede levantar a 12,000 varones de las 12 tribus. Y por último, la parte sellado también significa protección. ¿Por qué? Porque cuando algo está sellado no puede ser tocado
solamente puede ser tocado por el que tiene el derecho de romper los sellos. Y esto también lo vemos en Apocalipsis, que la Biblia dice que Jesús es el único que tiene derecho a romper esos sellos. Exacto, así es, están en África, están en todos, hay judíos, aunque no son muchos en millones, pero sí están dispersados por el mundo entero. ¿Okay? Yo les voy a dejar, mis amados hermanos, que ustedes lo estudien. Ustedes pueden tener su propia opinión cuando estén contestando las preguntas, cuando estén haciendo sus asignaciones. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero si tiene una perspectiva diferente, también escriba por qué. Muéstrelo también, ¿sí? Pero, búsquelo en la palabra, no solamente en lo que alguien le haya dicho, investíguelo en la palabra de Dios. Mis amados hermanos, se nos acabó el tiempo, pero creo que Dios nos ha bendecido con esta clase y vamos a darle gracias al Señor por ello. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por escuchar nuestros ruegos y nuestras oraciones. Te pedimos que nos ayudes en el estudio que vamos a continuar con esta clase, Señor, y que nos ayudes, Padre, a que podamos enseñar bien, no dogma de hombre, Señor, pero buscando ser fiel a tu palabra, entendiendo, Padre, que somos responsables por lo que enseñamos. Que la bendición tuya nos cubra, nos guarde, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta muy pronto, mis hermanos. Gracias.